Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. No pude ponerle el título al mensaje de hoy. No me quería dejar entrar con el título al mensaje. Así que por eso estoy entrando un poquito más tarde. Tuve que conectar el vivo sin ponerle el título del estudio que vamos a tener en esta tarde. Así que vamos a ver cómo lo podemos lograr. Quiero leer para esta tarde el matinal que lleva por nombre Reflejemos a Jesús para el primero de septiembre, no es el 1 de septiembre. Le voy a decir cuál es para el Para el 3 de septiembre, nuestra suficiencia está solo en Cristo. El matinal Reflejemos a Jesús. Para el 3 de septiembre, nuestra suficiencia está solo en Cristo. Lleva por título y dice así este matinal. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Por fe, la fe que renuncia a toda confianza propia, el necesitado suplicante ha de aferrarse del poder del infinito. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Parece que hemos estado diciendo que se está levantando un movimiento, una teoría de que ya el Señor no perdona los pecados. Después de que usted ha sido bautizado y justificado, el Señor no tiene sangre para perdonar sus pecados
ellos llaman a sabienda, no de ignorancia, hay un montón de cosas ahí que están llamando, y dice que ya no se pueden pecar, y de eso, esas personas que están levantando esa teoría, ellos dicen que son santos y que ya no pecan. De hecho, uno de ellos se acaba de declarar el tercer Elías el reemplazo de la hermana White. Esta persona se llama Nelson Cuarto Ángel, que usaba palabras vulgares y tomó la decisión y hizo una promesa de no decir más palabras vulgares porque la gente no quiere escuchar el mensaje, pero escuchando un video hoy, pues volvió a decir otra palabra vulgar y se excusó diciendo que en su país esa palabra no es tan vulgar como en otros. Él había prometido que si volvía a decir una palabra vulgar se iba a salir de YouTube y no iba a seguir predicando. Dijo la palabra vulgar y sigue predicando. Y él hace unos días atrás, él se proclamó profeta, el tercer Elías, el reemplazo de la mensajera del Señor, la hermana White. Y por eso leemos estas matinales, para que nosotros le creamos a la verdadera mensajera del Señor. Dice aquí, pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Escuchen ahora. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovársela a cada paso que se da hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Estas personas que están trayendo esta teoría de la carne santificada, de la carne santa, que ya no se peca después del bautismo y la justificación verdadera, estas personas se cantan sin pecado. Se cantan que si no le crees a Él, te vas a perder, te va a llevar Satanás. Si no le crees al mensaje que Él está trayendo, porque eres el reemplazo, el tercer Elías, el reemplazo de hermana White, te va a llevar Satanás. Pero eso es el yo, todo el tiempo es el yo, no se humilla. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Estas personas dicen que ya no pecan, que son santos. Mientras nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinarnos a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quien el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Escuchen, el apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Ahora escuchen esto, porque esta gente que se dicen ser profetas hoy, dicen que no pecan, que son santos. Este hombre decía palabras vulgares, dijo que no iba a decir más ninguna y dice, prometo y juro que si vuelvo a decir una palabra vulgar me quito de YouTube y no predico más este evangelio. Y hace unos días atrás usó esa palabra vulgar y todavía sigue predicando.
Y estos profetas de hoy dicen que son santos y que no pecan. Escuchen lo que voy a leer ahora. Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a santificar la vida misma antes de cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han prometido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo. En cada paso que demos en la vida cristiana se ahondará nuestro arrepentimiento. Entonces nuestros labios no se abrirán en glorificación propia. Sabremos que Cristo, únicamente Cristo, es nuestra suficiencia. Así que esta gente que están enseñando esta nueva teoría de que ellos son santos, de que no pecan, que Él es el profeta, el reemplazo que Dios levantó ahora mismo para reemplazar a su mensajera. Él dice que hay una cita, este hombre dice que hay una cita por ahí que él leyó, donde la hermana White dice que ella tuvo una visión y que el Señor le dijo a él. Acuérdense, eso es lo que dice este hombre, no lo estoy diciendo yo. Este hombre, Nelson Cuarto Ángel, o la verdad sobre el cuarto ángel oficial, o Cibeles Morgan, que es su esposa, este hombre dice que la hermana White en una visión el Señor le dijo: no te detengas porque tu reemplazo no ha llegado, y que ella dijo que el tercer Elías iba a ser un hombre y que ese iba a ser su reemplazo, y él se ha proclamado, Nelson Cuarto Ángel se ha proclamado como el reemplazo de la mensajera del Señor, Elena G. de White, y que él es el tercer Elías, que él es profeta santo que no peca. Así que, hermanos, ¿a quién le vamos a creer? La palabra de Dios dice claramente que ni aun los profetas, ninguno decían estar sin pecado. Trataban de no cometer pecados a sabiendas. Fíjense que dice trataban de no cometer pecados a sabiendas, pero nunca escondieron su pecaminosidad. Y siempre el profeta Daniel, usted va a encontrar en la oración del profeta Daniel, usted va a encontrar que él dice: hemos pecado. Nunca un profeta, ni un apóstol, ni un sacerdote dijo estar sin pecado. Así que, hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Estudiemos la palabra de Dios para que no nos dejen engañar a esta gente que lo único que están buscando es, ahora ya hicieron una iglesia virtual para que le envíen los diezmos, abrieron cuenta bancaria, y el hombre dice: ayuden este canal para yo poder dejar mi trabajo, dejar de hacer este trabajo que hago, para poder tener más tiempo para estudiar y llevarle más mensajes. Y todos los videos son repetitivos. Usted puede escuchar el video y usted va a todos los videos, tienen la misma cita, las mismas palabras, el mismo mensaje, no cambia, repetitivos, un mensaje que es unitario de ellos. Que el Señor nos ayude a poder seguir hacia adelante. Afirmemos el interés, es el estudio de esta tarde del libro del Evangelismo, y antes de comenzar el estudio vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar nuevamente en esta tarde para estudiar tu palabra. Señor, esto lo hacemos con amor, lo hacemos porque sentimos que hay necesidad de estudiar tu palabra, no para gloriarnos a nosotros, sino para levantar en alto tu evangelio, el centro que es Cristo Jesús, que sin Él somos nadie. Sin Él no hay amor, sin Él no hay justicia, sin Él no hay misericordia. Satanás y el hombre han querido bajar a Cristo de una forma increíble. Le han querido quitar el lugar que Él se merece en la eternidad. Y por eso queremos siempre en estos estudios levantarlo en alto y presentarlo como el único que nos puede dar la fortaleza para seguir hacia adelante. Ahora, al abrir tu palabra,
que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y nos lleve por el camino correcto para que podamos prepararnos para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí nuevamente para estudiar este libro de evangelismo, un libro que, como hemos dicho, tiene muchas personas en contra, en el sentido de que este libro dice muchas cosas que la gente no quiere escuchar. Estamos en el capítulo número 9, estamos adelantándonos, estamos yendo hacia la meta final. Capítulo número 9, afirmemos el interés. El libro El Evangelismo. La predicación para lograr una decisión final. Acuérdense que nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar que la gente se entregue a Cristo, no con el sentimentalismo, no tocando que la gente llore, que la gente se sienta. No. Nosotros tenemos que decir la verdad pura y franca para que la gente se despierte, no para que la gente salgan llorando de la predicación, pero después que se van a su casa ya se les fue el sentimentalismo y vuelven a lo mismo, ¿no? Tenemos que presentar la verdad pura y clara. Tenemos que hablarle a las personas pura y claramente. Tenemos que presentar, estudiamos unos 9 semanas, estuvimos unos estudios, 9 semanas acerca de las verdades distintivas del movimiento adventista, y se nos dijo en cada una de las verdades que hay que presentar esas verdades al mundo para que el mundo conozca y no tenga excusa y decir no sabíamos. Así que el interés de las personas tiene que siempre estar hacia Cristo, no al predicador, no a la persona que se presenta, sino a Cristo, el Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo. ¿Quién perdona mis pecados? Cristo. ¿Quién murió por mí? Cristo. ¿A quién apunta el Espíritu Santo? A Cristo. ¿En nombre de quién tenemos que orarle al Padre? En nombre de Cristo. El Antiguo Testamento, ¿de quién testificaba? De Cristo. El Nuevo Testamento, ¿de quién testifica? De Cristo. El Apocalipsis es la revelación de Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Pero aún Isaías 58 dice que en el nombre de Cristo tenemos que llamar el pecado por su nombre. En el nombre de Cristo tenemos que decir a las personas, mira, el que roba, el que mata, el que miente, el hipócrita, el fornicario, el borrachón, el que tiene el adúltero, el que tiene todo su sistema cambiado, ese que está queriendo vivir una vida sin Cristo, aquel que quiere vivir su vida como le da la gana, ese no heredará el reino de los cielos. Para yo poder heredar el reino de los cielos, yo tengo que hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder yo tener parte con ellos en la tierra, en el cielo y en la tierra nueva. Entonces el interés de las personas tiene que ser levantado, despertado, pero con la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 15, versículos 20 y 21. Libro de Romanos, capítulo 15, versículos 20 y 21 dice lo siguiente: y de esta manera me esforcé y a predicar el Evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Nuestro fundamento es Cristo. ¿Qué está pasando? Cada persona, cada ministerio que yo he escuchado, están presentando a Cristo de diferentes maneras. Algunos lo presentan a Cristo como teniendo los dos sexos, el hombre y la mujer a la vez, hermafrodita. Otros lo presentan a Cristo como que violó los principios. De hecho, este mensajero de Dios, Nelson Cuarto Ángel, acaba de decir que Cristo violó el principio de no unirse con yugo desigual cuando se unió
con el pecador. Hasta ese punto están llegando. No se dan cuenta que si yo digo que Cristo violó un principio de no unirse con el yugo desigual, y al unirse con el pecador violó ese principio, entonces cometió pecado. No, yo no entiendo cómo es que la gente puede decir esas cosas. Sigue diciendo el 21. Sino, como está escrito, aquellos a los que no se habló de él verán, y los que no han oído entenderán. Tenemos que presentar la palabra lo más sencillo posible para que las personas puedan entender el evangelio puro y claro. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es eterno. ¿El evangelio eterno cuál es? Que en una eternidad atrás, donde no existía, solamente existían los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa eternidad atrás, ellos decidieron, los tres, hacer un plan de salvación en el cual la raza humana que iban a crear, si caían en el pecado, ellos tenían un plan de salvación. ¿Para qué? Para que la raza humana pudiera volver a la gracia de Dios. Ese es el evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque no tiene principio, no tiene fin, porque siempre ha estado en la mente de Dios. ¿Okay? Y el evangelio eterno conlleva: teme a Dios, guarda sus mandamientos, dale la gloria a Él, porque vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que Él dice, no de acuerdo a lo que el hombre dice. Dice aquí, mediante lecciones sencillas y no por elocuencia. Elocuencia es palabras bonitas, palabras agradables, un tono de voz agradable para que la gente esté casi dormido y digan amén sin saber a lo que le están diciendo amén. Oh, ese estudió porque habla muy bien. Pero tampoco nos podemos ir al extremo de no saber hablar correctamente y querer presentar la palabra. Que las personas que escuchan dicen, pero ¿y qué dijo él? Yo he estado en iglesias donde la persona está predicando y cuando he salido se me ha acercado a alguien y dicen, hermano, ¿usted me puede explicar lo que se predicó hoy o por qué? Es que ese tipo de palabras que usa esa persona yo no las entiendo, no se supo expresar. O sea, tenemos que tener un balance. No podemos irnos a yo sé hablar mejor que tú, a querer usar cualquier lenguaje, cualquier error gramático mientras estoy hablando, cualquier palabrería vana para querer presentar el evangelio. ¿Okay? Dice aquí, aquel que en su predicación se fija por blanco supremo la elocuencia, da a la gente ocasión de olvidar la verdad que está mezclada con su oratoria. Desvanecida la emoción, se verá que la palabra de Dios no se fijó en la mente y que los oyentes no ganaron en entendimiento. Pueden hablar elogiosamente de la elocuencia del predicador, pero no habrán sido llevados más cerca de la decisión. Un momento, por favor, que tengo que hacer algo que se me había olvidado. Es que entré, como les dije, tuve un problema al entrar y voy a ver si se me olvidó que tenía que hacer esto. Perdonen, pero tengo que hacerlo porque acuérdense que discúlpenme, pero como les dije,
Facebook no me quería dejar entrar y tuve que entrar así sin hacer ningún share que siempre hago y todas esas cosas, porque Facebook no me estaba dejando hacerlo. Yo no sé qué está pasando, parece que no le está gustando el tipo de mensaje que estamos presentando. Y ya es la segunda vez que me hace lo mismo, que no me deja poner el título para comenzar. He tenido que empezar sin título. Y pues por eso empecé un poquito tarde y disculpen que estoy haciendo esto ahora, pero me gusta darle share. Ok, seguimos. Espérense, no a la elocuencia, sigue aquí. Pueden hablar elogiosamente de la elocuencia en entendimiento, de la elocuencia del predicador, pero no habrán sido llevados más cerca de la decisión. Hablan del sermón como lo harían de una función de teatro y del predicador como de un actor. Pueden volver para escuchar la misma clase de discursos, pero se irán sin haber sentido impresión alguna y sin haber sido alimentados. Acuérdense que la palabra de Dios es alimento. Pero el alimento de la palabra de Dios no es como esos restaurantes que usted va, que le dicen restaurantes gourmet. Los restaurantes gourmet donde usted va y le presentan un plato bien presentadito, bien arregladito y todo eso. La palabra de Dios no es para presentarla así, como un teatro, no. La palabra de Dios es para presentarla pura y clara, como dijo el apóstol Pablo. Primero no estaba Dios solo, sino con todos los seres no caídos. Bueno, hermano, yo quiero decirle que primero estaba Dios solo y después fue creando a los seres. Porque Dios fue creando, porque la palabra de Dios dice que Cristo creó todo lo que existe en el universo. Todo. O sea que en un momento los tres estaban solos y entonces empezaron a crear. Eso dice la palabra de Dios, y después de haber creado esos seres no caídos, pues decidió crear al hombre con la capacidad de poder recrear. ¿Ok? Pero eso dice la palabra de Dios. Si usted lo quiere aceptar, bien; si no lo quiere aceptar, está bien. Pero acuérdense, nosotros tenemos que presentar la palabra claramente, no con formas teátricas ni con esa elocuencia, no que yo soy un doctorado, que yo sé griego, que yo sé esto y lo otro. No. Tenemos que presentar la palabra lo más sencilla, porque aún los niños tienen que entender la palabra. Gracias, hermano Ros Pascal. Sigue diciendo de página 207. No son discursos floridos los que se necesita, ni un desbordamiento de palabras sin sentido. Nuestros predicadores han de predicar de una manera que ayude a la gente a comprender la verdad vital. Obreros Evangélicos, páginas 160 y 161, año 1915. Estamos leyendo el libro del Evangelismo. En capítulo número 9 afirmemos el interés. Porque al principio, cuando empezamos a estudiar este libro, pues dijimos y comentamos que decidimos estudiar este libro capítulo por capítulo, cita por cita, porque este libro ha sido tirado por el piso por muchas personas, ha sido hasta quemado. Sí, ahí en el libro de Job dice que las estrellas cantaron cuando fue hecha la creación. Sí, pero eso fue en el principio, cuando la tierra fue creada. Nosotros estamos hablando de una eternidad que nosotros no podemos entender allá atrás, porque dice que cada ser que existe en el universo fue creado por Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Pero cuando la tierra fue creada, esos seres que fueron creados por Dios
cantaron y dieron alabanza y gloria por la creación de la tierra. Eso es lo que dice en el libro de Job. No es que está diciendo que, porque si yo digo que los seres que Dios creó no fueron creados por Dios y que siempre estuvieron con Él, pues son eternos igual que Él. Y según enseña la Biblia, dice que el único eterno es ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. ¿Ok? Así que tenemos que entender bien, cuando en Job dice que las estrellas cantaban el alba y daban gloria a Dios cuando fue creada la tierra, estamos hablando del principio de la tierra, no de un principio en la eternidad cuando fue creado el primer ser por Dios. ¿Okay? Seguimos leyendo en la página 207. Nadie ha dicho que son tres dioses, es un Dios en tres personas. Yo no creo que son tres dioses, yo creo un solo Dios, que están unidos en tres personas. Yo sé que ya sé por dónde usted viene, pero cada persona puede creer lo que quiera creer. ¿Ok? Vamos a seguir. Hay almas indecisas en todas las reuniones. Hay almas en toda congregación que está dudando, que están casi persuadidas a ser completamente para Dios. La decisión se hace para el tiempo y por la eternidad, pero muy a menudo ocurre que un pastor no tiene el espíritu y el poder del mensaje de verdad y su propio corazón y en su propio corazón, y por ende no se hace ningún llamamiento directo a estas almas que están temblando en la balanza. El resultado es que las impresiones no se profundizan en el corazón de los convencidos y salen de la reunión sintiéndose menos inclinados a aceptar el servicio de Cristo que cuando vinieron. Deciden esperar una oportunidad más favorable, pero esta nunca llega. Testimonios, tomo 4, página 447, año 1880. Algunos escuchan su último sermón. Algunas personas pueden estar escuchando su último sermón y otras nunca más estarán en una situación donde podrán recibir la explicación de la cadena de la verdad y donde se harán una aplicación práctica de ella en su vida. Cuando se pierde esta preciosa oportunidad, se pierde para siempre. Cuando se pierde esa preciosa oportunidad, se pierde para siempre. Si Cristo y su amor redentor hubiesen sido exaltados en relación con la teoría de la verdad, esto podría haberlo llevado al lado del Salvador. Testimonio, tomo 4, página 394, año 1880. Bienvenida, hermana Ivette. Vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 62, versículos 5 al 8. Libro de Salmos, capítulo 62, versículos 5 al 8. Alma mía, espera solamente en Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo eres mi roca y mi salvación. Eres mi refugio, no seré movido. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Satanás es sabio. Satanás es un enemigo vencido. Satanás no quiere que las personas sean impresionadas por el Evangelio. Satanás no quiere que las personas sean impresionadas por ese Dios poderoso. ¿Por qué? Porque él sabe que si las personas se impresionan por la palabra de Dios, él va a perder esa persona y esa persona va a caer en los pies de Cristo y va a dejar de ser esclavo de Satanás y va a volver a Cristo y va a seguir caminando con Cristo. Y Satanás no quiere eso. Y por eso es que Satanás está
luchando constantemente, buscando para poder desviar la atención de la palabra de Dios a teorías que Satanás quiere que entren en nuestra mente. El refugio. Ese refugio solamente está para aquellos que quieren estar bajo el cuidado de ese refugio. Está ahí. El refugio fue hecho para todos. El derecho que se le dio al hombre para poder ser salvo es para todo el mundo, para todo ser nacido en este mundo. Para el pecador más grande, para el criminal más grande, el asesino más grande, aún para esa persona, en la cruz se hizo el camino para que esa persona pudiera ser salvo. Ese es el refugio. Ese refugio es para el mundo entero. Pero ese refugio solamente puede proteger a aquellos que se quieren meter bajo su protección. Pero a veces el egoísmo, la envidia, el orgullo no nos deja entrar bajo ¿qué? Bajo el refugio. Porque el yo es el enemigo más grande que tiene el hombre. Página 207 entrando a la 208. Un llamamiento en todo seguro. Por eso es que cada vez que nosotros terminamos el estudio, aquí esta tarde que estamos teniendo, se hace un llamado. ¿Un llamado a qué? A volver a casa, a volver a Cristo, a volver. Él está esperando, está con los brazos abiertos. No dejes que Satanás te llene la cabeza y te diga, eres muy pecador, ya fuiste muy lejos, tú sabías lo que estabas haciendo y aún sabiendo lo que estabas haciendo lo hiciste y Dios no te puede perdonar. No, ese es Satanás que no quiere que tú regreses, porque Satanás sabe que si tú te quedas allá lejos de Dios y no regresas, te pierdes. ¿Y qué pasa? Él no tiene que pagar por tus pecados, sino que tú pagas por tus pecados. Mientras más personas se pierdan, menos carga de pecado cae sobre Satanás. Mientras más personas se salven, más pecado cae sobre Azazel, Satanás, y más tiempo va a ser quemado por el fuego eterno. Con la unción del Espíritu Santo, que le dio una preocupación por las almas, no desperdirá la congregación si presentara ante ella a Jesucristo, el único refugio del pecador, haciendo un fervoroso llamamiento que llegue al corazón de los oyentes. Debe pensar que tal vez no habrá de encontrarse nunca más con estos oyentes hasta el gran día del Dios Todopoderoso. Testimonios tomo 4, página 316, año 1879. En todo discurso debiera efectuarse fervorosos llamamientos a los oyentes para que abandonen sus pecados y se vuelvan a Cristo. Testimonios tomo 4, página 396, año 1880. Pedir decisiones. ¿Qué son decisiones? Todos los años, fíjense, todos los años cuando se acaba el año y comienza un nuevo año, se hacen resoluciones de año nuevo. Y en el 90, vamos a poner 95%, no se cumple ni una resolución. Y me estoy yendo, yo creo que más. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije al principio, no podemos tomar decisiones con sentimentalismo. El Evangelio no es un sentimentalismo. El Evangelio es algo que es un sí o un no. No es un sí pero o no pero, no, es un sí o un no. En el Evangelio no hay peros. En el Evangelio es sí, sí o no, no.
Y ahí es que está el problema. Porque nosotros siempre decimos, Señor, si tú me das esto, yo te prometo hacer esto. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. El único, en la Biblia aparece a Dios diciendo, si obedeces todas las palabras que yo te digo hoy, las bendiciones serán estas. Si no obedeces todas las palabras que te digo hoy, las maldiciones serán estas. Por eso lo dice Dios. Cristo estuvo en la tierra y dice, Padre, si hay otra manera de que esta copa pase de mí, hazlo. Pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes están viendo? Es Cristo, el Padre, Dios es el que dice, sí, haces esto, recibirás esto. Si no haces esto, recibirás esto. Pero nosotros no podemos ir a donde Dios, si tú haces esto, entonces yo prometo. Si tú me das esto, entonces yo te prometo. No, así no funciona. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es sí, sí o no, no. En nuestros congresos se realizan demasiado pocos esfuerzos de reavivamiento. Hay demasiada poca búsqueda del Señor. Los servicios de reavivamiento deben realizarse desde el comienzo hasta el final de las reuniones. Deben efectuarse los más resueltos esfuerzos para despertar a la gente. Vean todos que sois fervientes porque tenéis un mensaje maravilloso del cielo. Decidle que el Señor viene en juicio y que ni reyes ni gobernantes, riqueza ni influencia serán de ayuda alguna para evitar los juicios que pronto han de caer sobre la tierra Al final de cada reunión debe pedirse decisiones. Testimonio tomo 6, páginas 64 y 65, año 1900. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo número 31. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 12 al 17. Fíjense la claridad. Porque lo que va a distinguir al pueblo de Dios es un sello. Lo que va a distinguir al pueblo que verdaderamente ama a Dios es un sello. ¿Y cuál es ese sello? Dice Éxodo 31, 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, esto lo dijo Jehová. Ahí yo tengo un tema que está en Facebook y lo puedo presentar otra vez, donde se presenta con la Biblia que los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esos no son nombres. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres. ¿Son qué? Posiciones. Pero la Biblia presenta que el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jehová y el Espíritu Santo se llama Jehová. Ahí está el tema. ¿Quién es Jehová? Los tres tienen el mismo nombre. Y habló además Jehová a Moisés diciendo. 13. Habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Sábado. Si yo digo creer en Dios, tengo que guardar ¿qué día? El sábado. 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en él, día sábado, ciertamente morirá. 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. 17.
señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fíjense, estos pasajes nos llevan siempre ¿a dónde? A la creación. Allá en la creación de 6 días literales, donde Dios hizo en 6 días literales creó la tierra, pero el sábado, el séptimo día, cesó. Y porque cesó esas 24 horas, o sea, que cada vez que pasaba un segundo, ese segundo era santo. El sábado no fue santo cuando comenzó. Si usted lee la Biblia, usted va a entender que dice, y cesó, reposó y después santificó y lo bendijo. Él hizo 3 cosas en esa. Cesó, reposó, bendijo y santificó. Pasaba un segundo, ese segundo que pasó era santo. Y mientras iba pasando un segundo, santificaba el segundo que iba pasando. Y cuando terminó el sábado, ese séptimo día, después de esas 24 horas, el Señor dijo, mira, este día que pasó es santo. De aquí en adelante, cada 7 días, tú tienes que descansar como yo descansé en ese primer sábado. La Biblia nos dice que el sábado no fue dado a los israelitas. El sábado fue dado a los israelitas. No, en el Sinaí no, porque usted va a Éxodo 15 y 16 y usted va a encontrar que antes de llegar al Sinaí, antes de ser escritas las tablas de piedra, usted va a encontrar en la historia del maná que el Señor dijo, guarden el sábado. De hecho, desde antes de salir de Egipto, ya los israelitas tenían que guardar el sábado para poder salir de Egipto. Por eso el faraón dijo, ustedes quieren descansar un día, vayan y buscar la paz ustedes. A ver si pueden hacer los mismos ladrillos. O sea, el sábado no es para un pueblo en específico. El sábado fue hecho para el mundo entero. Si tú amas a Dios, si tú verdaderamente amas a Dios, tú vas a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que se guarden los 10 mandamientos, no 9 ni 8, los 10. Hay que proclamar osadamente la verdad del sábado. Ahora es cuando el verdadero día de reposo debe presentarse a la gente mediante la pluma y la voz. Cuando el 4.º mandamiento del decálogo y los que lo observan son ignorados y despreciados, los pocos fieles saben que es el momento de no ocultar su rostro, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte sobre el cual está inscrito el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Yo comencé una serie de estudios en la iglesia, donde estoy haciendo un estudio de 3 ángeles, un solo mensaje. Apocalipsis 14 y después Apocalipsis 18. Porque el concepto que hay por ahí de 4.º ángel, yo no encuentro ese concepto de 4.º ángel. Yo siempre encuentro un concepto del tercer ángel. Pero eso es otro estudio. Pero el mensaje que tiene estos ángeles es uno solo. Uno solo. Y es el sábado. Se centra en el sábado. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Sigue diciendo la página 208. La verdad no debe ser ocultada, no debe ser negada ni disfrazada, sino que debe ser reconocida plenamente y proclamada con osadía. Carta 3, 1890. O sea que para los años 1890, 900, ya la mensajera del Señor dice, no, ya no nos podemos esconder más acerca del sábado. Hay que decir claramente que el sábado es el día del Señor. Y nosotros hemos fallado en eso. Hemos utilizado el sábado para nuestro provecho. Llegamos a la iglesia y llegamos a la iglesia como si hubiésemos llegado a un centro de recreación. Los niños corriendo por toda la iglesia. Fíjense, les voy a decir algo. La iglesia no es solamente el templo. Todo lo que el edificio, todo el edificio que se compró con diezmos u ofrenda y se bendijo,
eso es de Dios. Y yo tengo que comportarme en ese edificio como si estuviese ante la presencia de Dios. Cuando estamos almorzando, no es para estar corriendo, jugando, gritando, no. Tenemos que tener reverencia y cuidado ante el Señor, especialmente el sábado. Porque a veces en el templo sí somos reverentes, pero en los alrededores se nos olvida que esa es la casa de Dios. Eso no es mi casa. En mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera, pero en la casa de Dios yo tengo que hacer su voluntad y comportarme de acuerdo a su voluntad. Dos extremos en la decisión. Existen los dos extremos que deben ser evitados. Uno consiste en rehuir, declarar todo el consejo de Dios, siguiendo el espíritu de pastores oportunistas que en esta era claman paz, paz, y no hay paz. ¿Hay paz? Sí, pero ¿qué paz hay? O sea, estamos aquí, yo vivo en Estados Unidos, aquí hay paz. No hay guerra ni nada. Allá en Israel hay guerra, es cierto. Pero ¿cuál es el que está diciendo aquí que no hay paz? Porque acuérdense que estamos constantemente en una guerra entre el bien y el mal. ¿Quién es el que quiere destruirnos? Satanás. Por eso es que paz, paz y no hay paz. Y entretejiendo en sus labores un elemento que apela a los sentimientos, pero que deja el corazón sin cambio alguno. Hay que cambiar, hay que decirle a las personas, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber un cambio en la vida del pueblo de Dios. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Cristo está a punto a venir. El mundo entero, las señales que vemos nos dicen, que vemos a nuestra verdad, nos dicen que el Cristo viene y viene pronto. Los artistas se han puesto como Dios. Pastores evangélicos están pidiendo ya la ley dominical abiertamente. Lo están pidiendo. Están pidiendo que vengan otra vez las leyes azules que existen en este país, que son las leyes dominicales por estado. Cada estado de Estados Unidos tiene lo que se llama las leyes azules. Y lo están pidiendo que retorne. Cristo está a las puertas. ¿He hecho yo el cambio necesario para poder estar ante su presencia cuando Él venga? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta no es, hay tres, hay uno, no. No, que si el tercer Elías, oye, no. La pregunta es, si Cristo hoy te llama al descanso, si cuando tú te acuestes esta noche, el Señor dice, mira, no te vas a despertar en la mañana. Cuando Él venga en su gloria, ¿serás resucitado con los hijos de Dios o seré resucitado después del milenio? Eso es lo que tiene que estar en mi corazón constantemente. Los cambios que tengo que hacer para que si el Señor me llama al descanso, cuando Él venga por segunda vez, Él llame a su pueblo y yo esté entre esos que se van a levantar para ir con Él por 1000 años. El segundo extremo consiste en azotar constantemente a la gente y hablarles de una manera ruda y no cristiana, de modo que los oyentes piensen que estáis enojados. Nosotros, los caribeños, yo soy puertorriqueño, pues tenemos una sangre un poco caliente. Y a veces, pues, mi esposa me ha dicho, a veces parece que estás enojado. Y he tratado de cambiar poco a poco, de presentar la verdad clara, pero sin que la gente piense que estoy enojado. Me da tristeza, me da, a veces escucho a las personas lo que dicen, maltratando a las personas, condenando y juzgando, y eso pues a veces me calienta un poco y tengo que controlarlo.
pero si ustedes ven que alzo un poquito la voz, no es que esté enojado, es que estoy dándole énfasis a lo que estoy leyendo. Porque tenemos que darle énfasis a la importancia en el tiempo que estamos viviendo. Porque Cristo tenía que haber venido ya. Cristo tenía que haber venido en el 1844. Cristo tenía que haber venido en el 1888. Cristo tenía que haber venido en el 1901. Y al final, en el 1903, 1903 en adelante, la mensajera del Señor dice, estaremos muchos años aquí hasta que Cristo regrese. ¿Sabes por qué Cristo no ha regresado? Por mi culpa. Cristo no ha venido a buscar a su pueblo por mi culpa, por mi orgullo, por el yo, por mi envidia, por la vanagloria que yo tengo. Por eso es que Cristo no ha venido a la tierra a buscar a su pueblo. Así me siento yo. Carta 43, 1886. La exposición del ministro puede malograr la decisión. En el pasado, la obra del hermano tal, voy a poner mi nombre, la obra del hermano Ramón, voy a poner mi nombre ahí para que nadie se sienta mal, me ha sido presentada en símbolos. Le veía presentando a la gente una vasija llena con las frutas más hermosas, pero al ofrecerla lo hacía con una actitud tal que nadie quería tomar ninguna. Así ha ocurrido con mucha frecuencia con las verdades espirituales que él ofrece a la gente. En su presentación de estas verdades a veces introduce un espíritu cuyo origen no está en el cielo. A veces se pronuncian palabras y se dan reproches con un celo y una energía tales que hacen que la gente se aleje de las hermosas verdades que él tiene para ella. Tenemos que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Este libro es para mí también. Porque tenemos que sacar y cambiar. Yo no puedo presentarme a ustedes como esta gente se presenta. Yo soy santo, el Espíritu Santo me ha cambiado y soy santo ya. Puedo estar tranquilo, puedo usar todas las vulgaridades, porque este hermano usa unas vulgaridades en contra de Dios. Fíjense bien, en contra de Dios. Ya no que no las está utilizando, pero sí las está utilizando. Y la gente no se está dando cuenta que las está utilizando. Porque el Satanás es astuto. Y ese Nelson Cuarto Ángel está usando esas palabras vulgares y la gente no se está dando cuenta que las está utilizando. Y él mismo dijo, no estoy dejando de decir las palabras, no porque me haya arrepentido y no crea que lo que diga es verdad. Lo voy a dejar de decir para que los sensibles escuchen mis videos y el mensaje. Él no está arrepentido nada de haber dicho esas vulgaridades que dijo. Él sigue creyendo en esas vulgaridades, pero dejó de decirlas para que la gente vea sus videos. Eso no es un arrepentimiento, eso no es de Dios. He visto al hermano cuando el espíritu enternecedor de Dios estaba sobre él. Su amor por la verdad era genuino y no era tan solo algo que pretendía poseer. Había cultivado y fomentado este amor, el que aún está en su corazón. Pero nuestro hermano tiene una manera deficiente de manifestar la compasión, la ternura y el espíritu de Cristo. Tenemos que presentar la compasión por el pecador, porque yo soy un pecador. Nadie en esta tierra no puede, como leímos ahorita, ni los apóstoles ni los profetas nunca dijeron que no eran pecadores. Nunca. Nunca dijeron eso. Ahí leímos en Reflejemos a Jesús para el 3 de septiembre que ellos trataban de no cometer pecados a sabiendas, pero nunca dijeron estar sin pecados. En contraste con los así llamados profetas de ahora que dicen que no pecan. Tiene necesidad del aceite santo que corre de los conductos de oro y se derrama en los corazones de los hombres. Este aceite debe llenar su corazón y cuando él lo reciba, el Espíritu de Dios estará con él. Manuscrito 120, 1902. A veces en la mañana, cuando estoy estudiando,
tengo que dejar de estudiar y me pongo a orar. ¿Por qué? Porque viene a mi mente un hermano, porque viene a mi mente mis hijos, viene a mi mente mi esposa, mi familia. Y en ese silencio de la mañana, en ese silencio, entonces uno se puede poner a meditar. Esto que acabo de leer está en manuscrito 120 de 1902, perdón. Es grave rechazar la luz. Cuando la convicción es desatendida, cuando la evidencia es rechazada, los hombres se ven obligados a adoptar una postura de activa oposición y obstinada resistencia. Manuscrito 13, 1892. Un trabajo fervoroso por las almas. Trabajar por la salvación de las almas como si estuvierais en la plena vista de todo el universo del cielo. Todos los ángeles de la gloria están interesados en la obra que se realiza por la salvación de las almas. No estamos despiertos como debiéramos. Todos los miembros en la hueste angélica son nuestros ayudadores. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Entonces, ¿por qué trabajamos con valor y fe? En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Sofonías 3:16. Tan solo tened fe, orad y creed y veréis la salvación de Dios. Carta 126, 1896. Pero Satanás no quiere que nosotros tengamos esa fe. Satanás lo que quiere es distraernos. Y lo está tratando de hacer en esta tarde. Lo que pasa es que yo no le estoy haciendo caso. Yo no le estoy haciendo caso a Satanás. Satanás quiere distraernos en esta tarde. Pero yo estoy seguro de lo que yo he creído y lo que dice la palabra de Dios. Si no me va a distraer, yo no me voy a poner a pelear como hacen algunos por ahí. Y tampoco voy a cortar a nadie que no hable, que no escriba. Yo no soy así como han hecho por ahí. Que cada vez que alguien le dice algo que va en contra de lo que están diciendo, ay, déjame cortar a ese. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que cortar a ese, porque si yo dejo que ese siga poniendo los textos bíblicos y del Espíritu de Profecía, la gente va a dejar de creer lo que yo estoy diciendo y no me van a dar más dinerito. Porque yo trabajo, yo tengo mi trabajo. Yo estoy dando estos estudios porque me gusta hablar de la palabra de Dios. De mí usted nunca va a escuchar, como dicen por ahí la gente, tienes que dejar de trabajar y estudia la Biblia. Entonces ellos dejan de trabajar, abren su ministerio y empiezan a pedir dinero para que la gente les ayude en su vagancia. Entonces si usted le pone cualquier mensaje que va en contra, le pone pasajes bíblicos, espíritu de profecía, que va en contra de lo que ellos están diciendo, entonces enseguida lo cortan. O quitan su canal de Facebook y le cambian el nombre para que usted nunca más los encuentre y no pueda irle a decir que son unos mentirosos. Pero aquí no somos así. Usted puede escribir lo que usted quiera. Le podré aclarar un puntito y seguimos adelante. Salmo 65, 1 al 4. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Iniquidades prevalecen contra mí, mas tú perdonas nuestras transgresiones. Bienaventurado el que tú escogieres e hicieres acercarse a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Yo no sé si esta persona en esos 4 años ha leído ese pasaje. De hecho, quizá lo lee, pero va a decirte que esto David lo escribió antes de ser justificado, no fue después de ser justificado. Sí, lo distorsionan. Pero ahí dice que Dios, ¿qué dice ahí? Dios perdona todas nuestras transgresiones. Y cuando David escribió el Salmo 65, yo no sé qué usted piensa, pero David se sentía un pecador. Hechos 3,
18 al 19. Un llamado. Uno de los llamados que vamos a hacer hoy. Hechos 3, 18 y 19. ¿Cuál es el llamado? Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por la boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. ¿Que Cristo había de qué? De padecer. Mira, Cristo murió por mis pecados. Entonces ahora Pedro dice, mira, los profetas dijeron que Cristo venía a morir por mis pecados. ¿Qué tengo que hacer ahora, Pedro? 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos, dejar de ser ese viejo hombre, para que entonces mis pecados puedan ser borrados, para entonces poder recibir el Espíritu Santo, para entonces recibir el refrigerio de Dios. Llamamientos e invitaciones de altar. Invítese a las almas a decidirse. Es la obra del Espíritu Santo convencer a las almas de su necesidad de Cristo. Muchos están convencidos de pecado y sienten su necesidad de un Salvador que perdona el pecado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en este estudio que hemos estado leyendo siempre ha presentado a Dios en tres personas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es que a la gente no le interesa creer. Hemos leído Dios, hemos leído Espíritu Santo, hemos leído Jesucristo en separados, no juntos. Pero están meramente insatisfechos con sus objetivos y blancos. Y si no hay una aplicación resuelta de la verdad a sus corazones, si no se hablan las palabras en el momento debido, invitándolos a la decisión ante el peso de la evidencia ya presentada, los convictos siguen adelante sin identificarse con Cristo. Se desvanece la áurea oportunidad y no se han entregado y se apartan más y más de la verdad. Se apartan de Jesús y nunca hacen su decisión por la causa del Señor. El ministro no ha de presentar ahora la palabra de Dios de una manera tal que meramente convenza de pecado a una norma general, sino que ha de elevar a Cristo ante sus oyentes. Página 210 estamos. Lo que Cristo pide de ellos ha de hacerse claro. La gente ha de ser instada a decidirse precisamente ahora, a colocarse del lado del Señor. Carta 29, 1890. Por eso es que el llamado es ahora. Por eso es que el cambio es ahora. Por eso es que la decisión es ahora. No es mañana, no, ahora. ¿Cuándo hay que abandonar el pecado? Ahora. ¿Cuándo hay que entregarse a la voluntad de Dios? Ahora. ¿Cuándo hay que entregarse para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nos lleve a los pies de Cristo? Ahora. Hay que asegurar las respuestas de los oyentes. El pastor ha tenido un éxito admirable en esta serie de reuniones. Su método ha consistido en hacer que la Biblia se explique a sí misma, y el Espíritu Santo ha convencido a muchos corazones acerca de la verdad. A la gente no le queda otro recurso que aceptar un claro así dice Jehová. Ha presentado sus conferencias únicamente en la noche, después que los hombres salen de sus trabajos y están en condiciones de asistir. Después de unas pocas semanas presentó el sábado y una vez más hizo que la Biblia respaldara cada declaración. La primera reunión en la que habló del sábado se llevó a cabo en una carpa grande. Después de que el pastor hubo terminado de hablar, se realizó una reunión social en la que pidió que se pusieran de pie todos los que estaban convencidos de la verdad y que habían decidido obedecer la palabra de Dios. 50 personas respondieron, se anotaron sus nombres y se fijó fecha para una reunión en la que darían testimonios. Muchos tenían cosas excelentes que decir. Después de varias semanas se hizo otro llamamiento a los que habían decidido obedecer la verdad.
Respondieron entre 25 y 30 personas, 80 personas más o menos en total. En esta reunión había varios ministros y estos dieron un testimonio admirable. Carta 372, 1906. Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículos 5 al 7. Dice, Efesios 5, 5 al 7, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Por eso, por ejemplo, cuando yo veo una persona que lo que busca es pleito en la iglesia, está todo el tiempo buscando pleito, mirando a ver cómo puede buscar algo para refutar, para formar un problema, para causar división, y a esa persona le piden que oren, yo muchas veces me levanto y me voy. Porque el espíritu que esta persona tiene, está trayendo a la iglesia, es un espíritu de división. Y si yo lo pongo a orar con ese espíritu de división, la oración que está teniendo esa persona no viene de Dios. Por eso es que aquí dice, ¿cómo es que dice el versículo 7? No seáis pues partícipes con ellos. Esa persona que lo que tiene un espíritu de división, que lo que quiere es traer problemas, ni siquiera se le debe pedir nada, que haga nada en la iglesia. Porque ese espíritu de división va a traer división a la iglesia. La respuesta de las oyentes a la verdad en el movimiento de 1844. Esta es la forma en que se proclamaba en 1842, 43 y 44. El orador no pronunciaba palabras innecesarias, pero las escrituras eran presentadas claramente. Con frecuencia se hacía un llamamiento a los que creían las verdades que habían sido probadas por medio de la palabra, y se los invitaba a levantarse, y como resultado de esto respondía un gran número de personas. Se ofrecían oraciones en beneficios de los que deseaban recibir una ayuda especial. Manuscrito 105, 1906. Reconozcamos las manifestaciones nuevas de convicción. A mis hermanos que ministran, diría, toda nueva manifestación de convicción obrada por la gracia de Dios en las almas de los no creyentes es divina. Todo lo que podáis hacer para atraer a las almas al conocimiento de la verdad es un medio de permitir que brille la luz de la gloria de Dios, como brilla en el rostro de Cristo Jesús. Guiar las mentes hacia aquel que guía y dirige todas las cosas. Cristo será el maná y el rocío espiritual para las almas recién convertidas. En él no hay tiniebla alguna. A medida que hombres de comprensión espiritual realicen estudios bíblicos con ellos, diciéndoles cómo entregarse al poder del Espíritu Santo para que puedan estar firmes y plenamente establecidos en la verdad, seguirá revelando el poder de Dios. Manuscrito 105, 1906. Vamos al libro de Deuteronomio. Y estos pasajes que voy a leer ahora, yo los he leído muchas veces, pero los voy a seguir leyendo para que podamos entender la importancia de obedecer a Dios como Él dice. La importancia de que yo tengo que vivir mi vida como Dios dice. Yo tengo que comer lo que Dios dice. Yo tengo que escuchar la música que Dios dice. Yo tengo que beber lo que Dios dice que beber. Yo tengo que vestirme como Dios dice que debo vestirme. Yo tengo que hablar como Dios dice que tengo que hablar. Yo tengo que actuar como Dios dice que tengo que actuar. Deuteronomio capítulo 28, 1, 2. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2 dice: y será
que si oyeres diligentemente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová, el nombre, tu Dios. ¿Okay? O sea que si yo dice ahí que si yo obedezco todo lo que Jehová mi Dios dice, vendrán las bendiciones. Ustedes pueden leer del versículo 3 al versículo 12 todas las bendiciones que dice que te darán a ti si tú lo obedeces. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Del versículo 3 al versículo 12 están todas las bendiciones. Pero el 13 dice: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Se entiende? Pero fíjese lo que dice ahora el versículo 15 y el versículo 68. Fíjense, el 15 dice: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, desde el versículo 16 hasta el versículo 67 están todas esas maldiciones. Pero el versículo 68 dice así: y Jehová te hará volver a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho, nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y como esclavas, y no habrá quien os compre. A la gente no le gusta el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio dice: ¿quieres vivir? Obedece a Jehová. ¿Quieres morir? Desobedece a Jehová. Y la gente no quiere. Estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. En el antiguo pacto era obediencia, ahora es gracia. No. La mensajera del Señor dice que la misma obediencia que se requería allá es la misma que se requiere hoy. Pero yo no quiero obedecer a Dios. Yo prefiero creerle a los hombres. Yo prefiero creerle a esas personas que lo que quieren es quitarnos la salvación, porque están siendo instrumentos de Satanás para que yo me pierda. Frecuentes invitaciones públicas. Descartar toda apariencia de apatía, página 211. E inducir a la gente a pensar que hay vida o muerte en estas solemnes cuestiones. Voy a volver a leer eso. Descartar toda apariencia de apatía e inducir a la gente a pensar que hay vida o muerte en estas solemnes cuestiones, según que las reciban o las rechacen. Al presentar verdades decisivas, preguntad a menudo quién está dispuesto ahora, después de haber oído ellos la palabra de Dios y después de haberles señalado su deber, a consagrar a Cristo Jesús sus corazones y sus mentes con todos sus afectos. Carta 8895. Hablar personalmente a los que hacen preguntas. Al terminar las reuniones, debe haber una investigación personal sobre el terreno de cada uno. A cada uno se les debe preguntar cómo piensa tomar estas cosas y si se propone hacer una aplicación personal de ellas. Entonces debéis vigilar y observar a este o aquel que manifiesta interés. 5 palabras que se le habla en privado harán más que todo el discurso que se ha hecho. Manuscrito 19b, 1890. Estamos llegando ya a las últimas 2 citas que vamos a leer hoy. Página 211. El Espíritu Santo da eficacia al llamado. Si buscáis al Señor, descartando todo mal hablar y todo egoísmo, y continuáis perseverando en oración, el Señor se acercará a vosotros. Es el poder del Espíritu Santo lo que concede eficacia a nuestros esfuerzos y a vuestras invitaciones. Humillaos ante Dios para que el poder divino podáis
elevados en una norma más alta. Manuscrito 20, 1905. Para terminar, el amor de Jesús conmueve los corazones. Acuérdense, Jesús, el que murió por mí, el que murió por ti, el que lo dejó todo para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación, Él es el centro del mensaje. Dios y su Hijo amado deben ser presentados a la gente con toda la abundancia del amor que ha manifestado hacia el hombre, para destruir las barreras del prejuicio y de la impenitencia. El amor de Cristo debe figurar en cada discurso, hacer saber a los hombres cuánto los ama Jesús y mostrarles las evidencias que Él les ha dado de ese amor. No hay otro amor que podría compararse con el amor que Dios ha manifestado por el hombre mediante la muerte de Cristo en la cruz. Cuando el corazón está lleno con el amor de Jesús, esto puede presentarse a la gente y tendrá efecto en los corazones. Carta 48, 1886. Mire, una de las cosas que se está presentando hoy es que no existe amor. En estos ministerios que se dicen ser la palabra de Dios, lo único que se ve es como, no sé, como un rencor, como un malestar, como un odio, como un enojo, porque le han hecho algo y en venganza se han levantado en contra del cuerpo ministerial, en contra de los hermanitos, en contra de aquel otro, y todo el tiempo es condenando. Si en algún momento esta persona que está frente a ustedes utiliza alguna palabra condenatoria, por favor déjenmelo saber. Porque aún el pastor Rubén Bullón, en el cual hemos hecho videos en contra de las enseñanzas que está llevando al pueblo, siempre hemos dicho que hay que orar por estos pastores. El hermano Nelson Cuarto Ángel dice que ya no se puede orar por los pastores que ya han sido abandonados por Dios, tomando el juicio que solamente le pertenece a Dios, que ya él ni siquiera ora por esos pastores, porque Dios le ha dicho a él que no ore por ellos. El mensaje de Dios no es ese. El mensaje de Dios es: yo no quiero que el impío perezca, yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino. Y el pasaje termina: vuélvete de tu mal camino, oh casa de Israel. O sea que el Señor está llamando a los impíos, los que están dentro de la casa, que se vuelvan de su mal camino. Hermanos, se está acercando el sábado. Quedan unos pocos minutos para que comience el sábado. Pero así como se está acercando el sábado, se está acercando la venida de Cristo a buscar a su pueblo. Que podamos estar listos, que podamos presentarnos ante Él con amor. Dejemos de pelear, dejemos las divisiones, unámonos para llevar este mensaje a un mundo que perece, a un mundo que necesita conocer del verdadero amor de Cristo. Que seamos nosotros los que nos dejemos utilizar por ese Espíritu Santo para llevar este mensaje. Hijo, vuelve a casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra. Señor, somos testigos de que el interés en escuchar tu palabra cada vez es menos. La gente, aun aquellos que decimos ser parte de tu pueblo, no nos interesa escuchar la palabra. Nos interesa el mundo, nos interesa el dinero, nos interesan las comodidades, pero sacar una hora
cuarto para estudiar tu palabra no nos interesa. Siempre hay excusa. Señor, perdónanos. Ayúdanos a querer estudiar más de ti. Ayúdanos a querer buscar más de ti. Ayúdanos a querer estar más contigo para poder prepararnos aquí en la tierra a pasar la eternidad ante tu presencia. Te pido, Señor, que tú llegues al hogar de mi hermana Ibe. Quizá está sola en su casa. Ha pasado este año por momentos difíciles. Pero tu palabra ha dicho, nunca te voy a dejar sola. Así que te pido, Señor, en este momento, que tú llenes ese hogar con esa paz, amor y misericordia que tú has prometido para tus hijos. Que ella pueda sentir esa paz y que pueda descansar en esta noche confiando en que tú estás con ella. A los demás que están aquí, que no puedo ver sus nombres, que tú también los acompañes a ellos. Al hermano que comentó en cuanto a un solo Dios, no me acuerdo su nombre, tómalo también a él en tus brazos de amor. Y que cada uno de nosotros podamos estar listos para que cuando tú vengas podamos abrazarnos y tomados de la mano levantarnos contigo para ir en ese carro a la Nueva Jerusalén para estar contigo para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Que el Señor los acompañe. Aquellos que hoy es viernes en la tarde, ya va a comenzar el sábado. Feliz sábado. Ese sábado que fue separado por Dios para que nosotros pudiéramos descansar y encontrarnos con Él, que sea un sábado glorioso, que sea un sábado de gozo, que sea un sábado de paz, de alegría, y que sea una delicia estas 24 horas que comenzarán en unos minutos. Que el Señor los acompañe y, si Dios quiere, nos veremos mañana en la tarde para otro estudio más de la palabra de Dios.